ayer, pero lo repetimos hoy. Hay que ser friki, pero friki de verdad, para venir un viernes a estas horas a escuchar todas estas charlas. Y también hay que ser friki, como yo, para estar presentando junto a Juan este festival. Y es que aquí todos somos frikis de pro. Ayer decíamos que los frikis de ayer son los líderes del hoy, y por lo tanto los frikis que estáis aquí hoy vais a ser, o estáis llamados a ser, los líderes del mañana. Y ahora que lo pienso, Juan, con lo friki que tú eres, podrías llegar a ser en el futuro, no sé, Steve Jobs. Yo preferiría a alguien que esté vivo, pero bueno. Madre mía, Juan, pues si ese es el nivel, en fin. Me interesa saber cuántos de los que estáis aquí ya estuvisteis ayer. Por favor, Jesús, levanta un poco las luces. ¿Cuántos estuvisteis ayer? Hostia. O sea, que no podemos repetir las bromas de ayer, eso está bien. ¿Y cuántos sois nuevos? Bueno, unos cuantos. Bueno, vais a comprobar que nuestra creatividad no da para tanto y tendremos que desafiar nuestro ingenio para arrancaros vuestras carcajadas. Recordad que tenéis que tener buen rollo con nosotros y reíros de vez en cuando. Vamos a hacer unos anuncios para que todo vaya estupendamente en esta jornada. Lo primero es que tengáis en cuenta que esto es un espectáculo, así que de nuevo, por favor, todos vuestros móviles encendidos, haciendo fotos, vídeos, retuiteando, tuiteando cosas, curiosidades que estén sucediendo a lo largo de todo este festival. También recordamos que tenéis que usar las redes sociales, como he dicho, usando el hashtag TechFest2019. Todos los tweets que pongáis, por favor ponedlos, porque eso les ayuda un montón a darles visibilidad y luego a pedir para el año que viene a compañías que les apoyen. Seguid a la cuenta de TechFest también, todo ello con un 3 en vez de una E. Y si nos sacáis alguna foto, pues nos etiquetáis. Él es de RL Melchor y yo Juan Margalef Juan. Importantísimo, tened también mucho cuidado a vuestras pertenencias, vigiladlas en todo momento, porque tristemente, y como ya comentamos ayer, hay todo tipo de amigos de lo ajeno en esta clase de eventos. No queremos que a nadie se le amargue la experiencia del TechFest. Y por último, recordad que al final de cada charla hay un turno de preguntas. Podéis hacerlas desde aquí con un micrófono. Por redes sociales nos las dirán nuestros compañeros. Y también eso, que esperéis a que respondan antes de salir. Y si tenéis que salir, por lo que sea, por favor, hacedlo muy en silencio. Sabemos que los coffee breaks son muy tentadores, pero vamos a intentar respetar a todos los ponentes. Y yo creo que eso es todo. Podemos empezar con la 10ª charla de este evento y la primera de hoy. Y es la número 10, el 10, el sistema de numeración más habitual. 10 son los dedos que tenemos en las manos y en los pies. 10 es la típica cuenta atrás. 10 son también los 10 mandamientos tecnológicos, como el de no consultar el móvil cuando estás con otras personas, no agregar a tu posible pareja en Facebook después de solo la primera cita, no publicarás más de 10 historias en Instagram el mismo día o no le robarás el wifi a tu vecino, entre otros. Y otro dato que a mí me dejó alucinado, que descubrí sobre el 10, es que si calculáis 10 factorial, os invito a hacerlo, es exactamente 10 factorial segundos, son exactamente 6 semanas. Os invito a calcularlo. ¿No os parece eso alucinante? Bueno, como alucinante también fue aquella respuesta que dio el primer ministro canadiense Justin Trudeau cuando le preguntaron sobre la computación cuántica. ¿Te acuerdas, Juan? Sí, la verdad es que son de estas respuestas que dio, que se le notaba que por lo menos sabía de lo que hablaba y lo hizo con un aplomo y con una seguridad bastante inauditas por estos lares. Pues ahora imaginad conmigo y soñad con que alguno de nuestros políticos en la campaña electoral que viene se pone a divulgar ciencia y tecnología al nivel que lo hizo el primer ministro canadiense. Pero todavía mejor que Trudeau, estoy seguro que nos lo va a contar nuestro primer ponente de la mañana. Paco Martín es Lead Developer en IBM Research para las secciones de computación cuántica e inteligencia artificial. De Tenerife a Nueva York y de Nueva York aquí a Madrid para presentar este tema de computación cuántica, este profesional de la informática es también maestro Pokémon. Recibamos con un fuerte aplauso a Paco Martín. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar un viernes 9 de la mañana aquí, con el jueves que tuvimos ayer. Y hoy os voy a contar una historia personal que me pasó desde hace 3 años, que me lleva pasando. Mi nombre es Paco, vengo de Tenerife
pero actualmente trabajo en IBM Research, en este laboratorio tan chulo, en medio del bosque, al norte de Nueva York. Y hace 3 años recibí una llamada para colaborar en un proyecto que tenían esta gente en sus laboratorios. Y básicamente no me podían decir nada antes de firmar acuerdos y demás, pero mi actual jefe me acabó encatusando y finalmente decidí unirme a ellos. Y ya cuando me contaron que era para poner un chip cuántico online y disponible para todo el mundo, ya fue la repanocha y ya firmaba todo lo que me pusiesen delante. Antes de empezar a ver qué es esto de la computación cuántica, quiero explicar brevemente, en un par de pasos, la diferencia, básicamente, para que todos la entendamos, entre computación clásica y computación cuántica. La computación funciona con unidades de información. En el mundo clásico tenemos bits, que son las unidades mínimas de información para hacer operaciones. Un bit es en el mundo clásico. Pues en el mundo cuántico tendríamos algo similar llamado qubits, que es la unidad de información que manejan los ordenadores cuánticos. Estos qubits tienen 2 propiedades muy interesantes, que es lo que permite una capacidad de cómputo brutal. La primera de ellas es el entrelazamiento cuántico. ¿Qué es eso del entrelazamiento cuántico? Supongamos que tenemos 2 partículas. Tenemos a Alice y a Bob. Las vamos a conocer, se enamoran. Alice y Bob se entrelazan y un día cogemos a Alice y la separamos al otro extremo del universo. Y cogemos a Bob y hacemos lo opuesto, lo separamos al otro extremo del universo. En ese momento, si somos capaces de cambiar el estado de Alice, automáticamente sabemos o podremos saber cuál es el estado de Bob, porque están entrelazadas. Y eso pasa debido a eso puede pasar por dos cosas que actualmente no sabemos bien por qué pasa, pero se supone que pueden surgir 2 cosas. O que la velocidad de la luz no es lo más rápido que tenemos, que no parece probable, o que hay algo que no podemos medir, que nuestros físicos no han podido demostrar. Hay algo entre esas 2 partículas que las une y que lo que cambia en una cambia en otra instantáneamente, ¿no? Sin delay, sin nada. Otra de las propiedades cuánticas interesantes es la superposición. El tema de la superposición es un poco más quebradero de cabeza. Básicamente, si un bit podemos almacenar un 0 o un 1, pero solamente un 0 y un 1 a la vez, en un qubit, gracias a la superposición, podemos almacenar 0 y 1, una superposición de los valores entre 0 y 1. ¿Esto cómo funciona? De manera clara. Pues básicamente lo que funciona en computación cuántica es el término de SHOT. Un SHOT es el término de SHOT es las veces que un programa cuántico es ejecutado en una máquina cuántica. Básicamente, al ejecutar un programa cuántico, nosotros leemos clásicamente. Es decir, vamos a leer un 0 o un 1. No podemos leer 0,3, 0,8 o una superposición de valores. Solo leemos un 0 o un 1. Y en el momento que leemos, colapsamos todo el estado y se destruye ese estado. Entonces tenemos que volver a lanzar el código cuántico, entero el programa cuántico, y volver a ejecutar y medir otra vez. De manera que, si lo hacemos muchas veces, gracias a la superposición, la mitad de las veces nos puede dar 0 y la otra mitad de las veces es 1. Y no sabemos cuándo va a dar 0 y cuándo va a dar 1. Simplemente sabemos que si lo ejecutamos muchas veces, 1000, 2000, 3000, 4000, 8000 veces, nos va a dar 0. El 50% más o menos nos va a dar 0 y el otro 50% nos va a dar 1, ¿no? Y ese es el término de la superposición que hace tan potente a los ordenadores cuánticos. Para que os hagáis una idea, si tenemos registros de información, con 2 bits podemos almacenar solo un valor entre 00, 01, 10, 11, pero solo un valor a la vez. No podemos almacenar muchos valores a la vez. En cambio, con qubits, si tenemos 2 qubits, los valores 00, 01, 10 y 11 podemos tener un poquito de cada uno en función de las veces que ejecutemos el programa cuántico, ¿no? La probabilidad, podemos tener un poquito de 00, un poquito de 01, un poquito de 10 y un poquito de 11. Y esto es brutal, ¿no? Para que os hagáis una idea de la dimensión de esta propiedad, a mí me gusta explicarlo con una fábula, la fábula de la reina que está buscando un regalo perfecto para su hija el día de su cumpleaños. Hay muchas versiones de la fábula, a mí me gusta contar esta. Y básicamente, pues, en el reino estableció un programa, un concurso, para ver qué habitante del reino proponía el regalo o el juego más original para su hija, ¿no? Entonces se presentó una chica que le dijo: yo tengo un juego que se llama ajedrez y le presento el ajedrez. La reina quedó tan maravillada del ajedrez que le dijo: te voy a conceder el deseo que quieras. Y la pobre chica, que era humilde, de familia humilde, y lo que necesitaba era comida para su familia, le dijo: vale, yo solo quiero que me des un grano de arroz en la primera casilla del ajedrez. El ajedrez tiene 64 casillas. Y cada día me des el doble del día anterior. Es decir, en la casilla 1,
un grano de arroz, al día siguiente 2 granos, al día siguiente 4. Bueno, la reina, que no era muy dada en las otras matemáticas, dijo, bueno, tampoco es tanto, 1 grano, 2 granos, 4 granos, esto me sale tirado de precio. Lo que no sabía es que, aunque el primer día era 1 grano de arroz y tras pasar una semana solo eran 127 granos de arroz, que es asumible, cuando llevase tan solo un mes ya tendría tanto arroz como para cubrir un estadio de fútbol. Y lo más importante es que a los 64 días la reina se arruinaría porque tendría que darle tanto arroz como para cubrir el área del Monte Everest, ¿no? Entonces, eso es la dimensión de la exponencia que trabajamos en el mundo cuántico, ¿no? Llevados esto al mundo clásico, al mundo cuántico, si tenemos un ordenador con 2 qubits, solo podemos guardar un estado de 2 bits de información. En un ordenador cuántico podemos guardar un poquito de cada posibilidad de estados, ¿no? Pero si aumentamos solo una unidad de información, en el mundo clásico tendríamos 3 bits. Con 3 bits podemos almacenar un bit más, 000 hasta 111, pero solo una vez. En el mundo cuántico tendríamos un poquito de cada una de esas 8 permutaciones. Y eso es alucinante. ¿Qué puede resolver un ordenador cuántico que no puede resolver un ordenador clásico, ¿no? Como sabéis, los problemas se dividen en problemas fáciles y complicados, más o menos por decirlo así, y dentro de los problemas complicados tenemos los muy complicados, ¿no? Lo interesante de la computación cuántica es que los problemas fáciles los puede resolver. Los problemas complicados, algunos de ellos los pueden resolver, como la factorización de números primos, que veremos después, un ejemplo. Algunos problemas complicados los puede resolver, algunos problemas muy complicados puede resolverlos, pero lo interesante de la computación cuántica es que puede resolver problemas que por mucha computación clásica que tengamos, muchos HPC que tengamos, no pueden resolver los HPC. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con partículas a nivel de la naturaleza. La naturaleza es cuántica, no es clásica, y estamos emulando la naturaleza. Por lo que habrá ciertos problemas que en el mundo clásico nunca se podrán resolver, por mucha capacidad de cómputo que tenga, y en el mundo cuántico sí que se pueda. Al fin y al cabo, un ordenador cuántico es un gran acelerador. Tenemos una ingente cantidad de datos de entrada, que es para lo que es bueno, para cuando tengamos muchos datos de entrada, y lo que nos va a dar una salida en función de lo que queramos obtener, ¿no? Así que lo podemos ver como un gran acelerador que podemos conectar a podemos tratar como un ordenador paralelo que tenemos, al que le metemos muchos datos de entrada y nos da muy rápidamente una salida. Básicamente se puede ver así de forma fácil para developers. Hay un concepto muy importante en el tema de la computación cuántica que se llama el volumen cuántico. No por tener más qubits tu ordenador cuántico es mejor. Básicamente hay un problema ahora mismo con los qubits y es que es muy complicado mantenerlos quietecitos. Al fin y al cabo estás manejando partículas y eso no es trivial. Por lo que no a mayor número de qubits tendrás un ordenador más potente, ya que afectan diferentes factores. Por ejemplo, ¿cuántos qubits tienes? ¿Qué propiedades cuánticas se pueden aplicar a esos qubits? Las 2 propiedades, superposición y entrelazamiento. Los qubits entrelazados, ¿qué tasa de error tienen? Claro, porque tú no puedes tener los qubits perfectamente quietecitos y en el estado que tú quieras. Esos qubits pueden tener una tasa de error entre ellos que hay que manejarla y en función de la tasa de error el resultado será peor o mejor. Entonces, lo que intento mostrarles es que en función del número de qubits, las tasas de error y una serie de parámetros más, tu ordenador cuántico será mejor o peor. Puedes tener un ordenador cuántico de 20 qubits que sea mucho más potente que un ordenador de 100 qubits. Y eso solo es por el hecho de los errores, tasa de error, etcétera, etcétera. Lo ideal sería tener qubits ideales, pero eso nunca se va a dar en el mundo real porque tenemos factores ambientales que los pueden afectar. Así que a mí me gusta explicar que estamos en una fase inicial de la computación cuántica, como hace unas décadas estábamos con la computación clásica. No es que podamos hacer ahora grandes cosas en el mundo de los developers con un ordenador cuántico, pero estamos en ese momento inicial que si nos interesa y somos un poco frikis, podemos investigar y saber, oye, pues igual en un par de años, en un par de décadas, podemos tratar este problema que tengo tantos generadores con la cabeza y trasladarlo al mundo cuántico. Básicamente tenemos un gran ordenador en nuestro laboratorio, uno de los chips cuánticos que tenemos, y básicamente es como una nevera gigantesca, porque la idea es que en el punto más bajo es donde se encuentra el chip, y para manejar los qubits, para tenerlos contentos y poder manipularlos, tenemos que tenerlos muy fríos. De hecho, el punto que veis en el candelabro o en el chip cuántico, en el objeto ese, el punto de abajo, que es donde está el chip, está considerado como el punto más frío de todo el universo. Está casi al cero absoluto en Fahrenheit, 0,0 está a 15 miligrados Kelvin, algo así,
Y es una auténtica pasada porque lo que se necesita tiene esa forma porque necesitas enfriarlo por etapas. Primero enfrías una parte a una temperatura, después enfrías otra temperatura, hasta llegar a la temperatura que te permite manipular esos qubits. ¿Y qué se puede hacer con un ordenador cuántico, no? Está muy bien. ¿Qué podemos hacer? Está claro que no vamos a poder hacer problemas muy fáciles, ya que siempre tendremos para eso un ordenador clásico. Por ejemplo, para ver vídeos de gatitos en YouTube, un ordenador cuántico nos sirve. Pero nos sirve para otras muchas cosas. Nos sirve para todos los problemas que tengamos una ingente cantidad de datos o que necesitamos fuerza bruta en la computación clásica para tratarlos. Ejemplo, pues seguridad en la seguridad, problemas de chemistry, de química, para materiales, tenemos problemas de optimización de problemas, simulaciones, problemas de banca, de búsqueda, es decir, cosas que necesitemos muchos datos, el ordenador cuántico es realmente muy útil. Bueno, y vamos ya a lo interesante, ¿cómo se programa esto, no? Igual que en el mundo clásico tenemos puertas lógicas, tenemos los AND, los OR y esas cosas para programar los bits, para operar sobre los bits, hacemos operaciones, pues en el mundo cuántico tenemos nuestras puertas cuánticas, que son operaciones que manipulan los qubits. Pues tenemos las operaciones X y Z, que básicamente lo que hacen es operar con matrices. La más famosa es la puerta H, la Hadamard, que lo que te permite es estar en el estado de superposición. Si tú tienes un qubit en estado inicial, tú siempre vas a leer un 0, porque no hay ninguna operación que le esté afectando. 0, 0, 0, 0. Desde que le metes una puerta H, tú no puedes saber el valor que va a tener esa puerta, ese qubit, hasta que no leas. La puerta H lo que permite es que el qubit puede ser 0 o puede ser 1. Pero tú lo lees y ahora es 0. Lo vuelves a leer y puede ser 0 o puede ser 1. Lo vuelves a leer y lo mismo. Pero tú no puedes saber de antemano si va a ser 0 o si va a ser 1. Y eso para mí es un boom en la cabeza. Para que lo entendáis de una otra forma, pongamos que tenemos una moneda y queremos lanzar una moneda y queremos saber si es cara o cruz. Actualmente, una moneda para todo el mundo es aleatorio o pseudoaleatorio. Nosotros lanzamos la moneda y no sabemos con certeza si va a salir cara o cruz. Pero si tuviésemos todas las variables disponibles de la fuerza que ejercemos con el dedo para lanzar la moneda, las condiciones ambientales que le afectan a esa moneda, podremos saber con exactitud si la moneda va a caer en cara o en cruz. En cambio, en un ordenador cuántico, por muchos factores que podamos medir, nunca vamos a saber si el qubit está en superposición, si nos va a dar un 0 o un 1. Entonces, eso es una cosa que es una pasada, porque podemos pasar de números pseudoaleatorios en computación clásica a números realmente aleatorios en computación cuántica, ¿no? Voy a mostrar los 3 ejemplos de lo que se puede hacer a día de hoy con las limitaciones que tenemos en ordenadores cuánticos para developers. Y para ello voy a hacer un framework de desarrollo que hemos creado en IBM Research, que es open source, que se llama Qiskit. Qiskit está compuesto de 4 capas. Está Terra, Aqua, Air y Ignis. Terra es como el core de Qiskit, es el que permite hacer las operaciones y el que permite crear esas puertas cuánticas en orden para hacer un algoritmo. Aqua tiene una capa de abstracción donde ya creamos ciertos algoritmos para que la gente no se tenga que picar su propio código cuántico, sino le damos ya los algoritmos y solo metes el input y te damos el output. Pues algoritmos relacionados con chemistry, con finanzas, tenemos diferentes tipos de algoritmos. Air es nuestra capa para generar un simulador cuántico. Puedes correr en local o podemos darte la opción de correr en la nube si quieres correr muchos qubits, porque a más número de qubits, simularlo se hace realmente complicado. E Ignis es nuestra última publicación de manera open source, que es para permitir esa corrección de errores en los chips que tienen los qubits no son perfectos, ¿no? Que es cualquier chip. Nosotros permitimos esa cierta corrección de errores en tus algoritmos. Vale, me voy a empezar por el ejemplo de la factorización de números primos. No sé si alguien sabe cuál es el problema de la factorización de números primos, pero es el mayor problema, es decir, es el problema base de la criptografía simétrica, es decir, todo lo que pasa en Internet que esté seguro, todo lo que tenga que ver con bitcoins o criptomonedas, usan la factorización de números primos para tener securizado su programa, ¿no? Y básicamente es muy sencillo, tenemos 2 números primos muy grandes, P y Q, y queremos generar otro número gigantesco que es la multiplicación de estos 2 números primos. A partir de, es decir, calcular m a partir de P y Q es súper sencillo porque es una multiplicación. Cualquier ordenador lo podría hacer. Pero generar los 2 números primos que han sido multiplicados para conseguir m, eso es realmente imposible o no es imposible, es muy complicado de conseguir en función del tamaño de los números primos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, una clave actual, más o menos que se use en RSA o similar, para factorizar ese tipo de claves, en un ordenador clásico necesitaríamos una ingente cantidad de años
que no tenemos disponibles actualmente. Con un ordenador cuántico, gracias a la superposición y el entrelazamiento, lo podríamos conseguir en apenas unos pocos segundos, ¿no? Entonces ahí es donde se ve la dimensión de poder factorizar números primos en un ordenador cuántico. Para factorizar números primos en un ordenador cuántico se utiliza un algoritmo, el denominado algoritmo de Shor, que voy a mostrar ahora en un momento. Vale. Y básicamente el algoritmo de Shor tiene dos partes. Tiene su parte clásica y su parte cuántica. La parte clásica, como vemos aquí, es muy sencilla. Simplemente aplicar 4 pasos que cualquier developer, pues leyéndolos, los podría hacer. Son operaciones matemáticas sencillas. De hecho, yo lo he simulado, lo he implementado en Python. Así que, de manera sencilla, podemos ver que el algoritmo de Shor, para factorizar dos números primos, de forma clásica, es sencillo, ¿no? Es hacer un par de operaciones matemáticas y ya está. Y de hecho, si intentamos factorizar el número 15, que es un número pequeñito, pero es para hacer una demo, pues con el algoritmo de Shor vemos que de forma clásica nos daría que los números multiplicados son el 5 y el 3, ¿no? Los dos números primos multiplicados para obtener el 15 son 5 y 3. Bueno, lo malo de esto es que si lo escalas a números gigantescos, no es viable, porque tardaría mucho tiempo de cómputo en poder generar este algoritmo, ¿no? Si lo llevamos al mundo cuántico, el algoritmo se complica un poco, pero al fin y al cabo, para un developer, son una serie de pasos. Nosotros solo tenemos que saber qué pasos son e implementarlos. Nos da igual por qué o el por qué, ¿no? Yo soy developer, disclaimer, no soy físico, no sé por qué funciona esto así. A mí me lo enseñaron y yo simplemente lo traduzco, ¿no? Pues para traducirlo en código, teniendo las puertas lógicas, pues básicamente, si lo queremos desglosar en algo más visual, pues vemos las puertas lógicas que se están usando, ¿no? Se usa el concepto de transformada cuántica de Fourier, que es una cosa ya súper loca, pero bueno, para nosotros es una serie de puertas que aplicamos a los qubits, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos un algoritmo que simplemente es aplicar puertas y ya está. Nos creamos nuestras funcioncitas para sacar los dos números factoriales para calcular 15. Es un poco más extenso porque tener en cuenta que actualmente estamos trabajando con puertas lógicas que sería como un ensamblador clásico, pero cuántico, ¿no? Es un ensamblador cuántico que es más complicado que trabajar con lenguajes actuales. Pero bueno, es simplemente aplicar puertas y ya está. Aplicamos las puertas que nos dicen el algoritmo en orden y poco más. Y vemos que el resultado es el mismo. Es decir, para factorizar el número 15, vemos que el algoritmo cuántico funciona. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema actualmente? El problema actualmente es que factorizar el número 15 es fácil, es sencillo. Disculpa. Pero factorizar números mayores con los ordenadores cuánticos que tenemos actualmente no podemos. Por lo que el algoritmo estaría preparado para cuando saliesen ordenadores cuánticos más avanzados, pero actualmente no se pueden factorizar números gigantescos que puedan poner en peligro la criptografía simétrica actual. Pero bueno, está ahí el algoritmo es conocido y lo tenemos ahí. Una cosa curiosa que a mí me parece, yo soy doctor en criptografía, en seguridad informática, a mí me apasiona mucho este tema, y una de las cosas interesantes es que actualmente estamos mandando un montón de comunicaciones cifradas de un lado para otro. ¿Qué pasa si alguien está interceptando esas comunicaciones con un man in the middle? No puede descifrarlas porque actualmente es imposible, pero las está guardando, las deja guardadas. Cuando esto sea posible, empieza a descifrarlas. Ahí tenemos un grave problema, ¿eh? Es decir, tanto bancos como empresas, es decir, sus datos ahora son seguros, pero igual en 10, 15, 20, 40, 50 años, sus datos ya no serán seguros. Entonces, eso es muy curioso y eso yo creo que tiene que dar que pensar a todo el mundo. Porque ahora estamos bien, pero igual dentro de 50 años la cosa cambia, ¿no? Y podremos saber secretos de Estado o cosas que se mandan por la red que actualmente no podemos saber. Bien. El segundo ejemplo que quiero enseñar es relacionado con química, con chemistry, y fue portada en Nature de nuestros investigadores hace 2 años, en septiembre de 2017. Por primera vez en las historias, gracias a un ordenador cuántico, pudieron emular, es decir, pudieron ver cómo se comportaba una partícula de hidrógeno de berilio. Esto nunca se había logrado hasta el momento, siempre se había logrado con simulaciones clásicas, pero realmente simularlo cuánticamente, es decir, cómo funciona realmente en la naturaleza, nunca se había conseguido, ¿no? Y se consiguió hace 2 años en New Research, en nuestros laboratorios, y fue todo un boom, salió en portada de Nature, y voy a mostraros el código.
Pues el código básicamente, como dije, pues básicamente son unas puertas cuánticas que tenemos que aplicar. En este caso estoy usando Aqua, que es nuestra librería de alto nivel para ya hacer ciertas operaciones, para no estar aplicando nosotros nuestro propio código cuántico a mano. Pues básicamente Aqua nos crea unas funciones ya predeterminadas que simplemente es llamarlas, pasarles los parámetros de configuración y a volar, ¿no? Pues le pasamos los parámetros de configuración de estas moléculas y vemos cómo podemos simular el Ground State Energy, que es tan importante para los investigadores en química y que hasta el momento no se había podido pintar esta gráfica en el mundo haciendo operaciones cuánticas, ¿no? Pues bueno, pues con este mismo principio podremos hacer lo mismo con otras partículas. Y Aqua tiene una serie de algoritmos que aplican a muchas de estas partículas. Y por último, he querido dejar el último y más extenso problema o ejemplo para el final. Justo ayer, llegó justo para el Tech Fest, estaba todo planeado. Justo ayer, el día Pi, salió la portada de Nature del mes de marzo y otra vez más es de nuestros researchers, de IBM Research, y por primera vez han usado computación cuántica aplicada a Machine Learning. Esto es un hito, nunca antes lo había hecho nadie en la historia. Básicamente, el paper se llama Supervised Learning with Quantum Enhanced Future Spaces. Aplican un SVM para clasificar datos usando un ordenador cuántico. Vamos a ver el ejemplo, que es muy chulo. Si no llega a salir el paper ayer, publicado, hoy no podría haber puesto el ejemplo, porque era privado. Pero bueno, ya salió ayer, así que todo bien. Salió para el Tech Fest, que es lo importante, y todo bien. Generar la clasificación de datos usando SVM en cuántica. Básicamente lo que queremos, tenemos un problema de partida, tenemos una serie de datos tenemos datos de tipo A y datos de tipo B que queremos clasificar. El algoritmo cuántico, gracias a Aqua otra vez, lo tenemos implementado en Aqua y se puede llamar de forma sencilla. Son un par de líneas, no es solo más que eso. Tenemos que el kernel, entrenarlo y después coger otro conjunto de clasificación para clasificar puntos, ¿no? Entonces, lo que buscamos con este algoritmo, básicamente, para que no se vea un punto de computación de Machine Learning, lo que buscamos es poder dividir los puntos en dos tipos amarillos y tipos azules, tipos A, tipos B, como queramos llevarlo. Depende de la complejidad de estos tipos, podemos tener un conjunto de datos bien segmentado, que de forma sencilla y visual se puede ver cuáles son de tipo amarillo, cuáles de tipo azul, y generar una función que te diga si es tipo amarillo o tipo azul. Es sencillo, pero no siempre esto pasa. Podemos tener los datos mezclados y no sabemos muy bien cuáles son los de tipo amarillo y tipo azul. Para eso se calcula una feature map, que básicamente es un hiperplano que te dice una fórmula, una función, qué tipos son amarillos y qué tipos azul. De manera que el siguiente dato que te entre, el que no está clasificado, tú le aplicas la función y te dice a qué sección pertenecería, ¿no? A qué tipo pertenecería. Eso en el mundo cuántico se puede hacer con puertas cuánticas y es lo que han hecho nuestros investigadores. Ahí está el ejemplo, es decir, el ejemplo es muy sencillito. Es aplicar estas puertas y ya está, simplemente. Pero para llegar a eso es realmente complicado. Así que lo podemos simular, simplemente generamos el feature map, que como veis es pues, aplicar el diagrama de arriba. Si tenemos aquí una puerta H y una puerta U, pues vamos al diagrama y tenemos que ir aplicando los qubits, las puertas H, las puertas U y esas cosas. Lo que conseguimos con eso es simular este código cuántico, que son puertas H, puertas U y CNOT. Los CNOT es el simbolito con el más y los puntitos es el que permite el entrelazamiento. Pues con este código cuántico podemos clasificar un conjunto de datos con dos características, dos features, no mucho más, pero bueno, estamos en estado inicial, como dije antes, con ordenadores pequeñitos, pero se supone que esto escala de manera factorial, es decir, cuanto más qubits tengamos, más características podremos clasificar. Básicamente, generamos una nube de puntos aleatorias para entrenar el sistema. Con esta nube de puntos que aparece a la derecha, generamos el mapa, el kernel, que está a la izquierda, y ese es el kernel, o sea, es nuestra función que nos va a decir cuando un punto caiga si es A o es B, ¿no? De manera que con otro conjunto de datos diferentes podemos clasificarlos, y lo interesante de este tema, lo interesante de esta función de Machine Learning es que el accuracy que conseguimos con un ordenador cuántico es el 100%.
Es decir, todos los puntos están clasificados, perfectamente clasificados, y no vamos a tener ninguna tasa de error. Este es un ejemplo que está demostrado, tenemos todos los puntos clasificados, y cada punto nuevo que nos entra caería exactamente en alguna de las zonas, una zona verde o una zona de color vino. Esto es un granito para la historia. Es impresionante, están los investigadores como niños pequeños, gracias a que hicieron esto. Si queréis ver más información, todo el detalle, por qué se tiene que codificar así el código cuántico, qué es lo que tenemos que pasarle, qué obtenemos, podéis entrar en la web esta, que hay un ejemplo en un notebook, un Jupyter Hub, que explica paso a paso cómo se desarrolla el algoritmo y cómo se clasifica, y es impresionante. Como he dicho, estamos en un momento inicial que igual actualmente para un developer es bastante complicado saber lo que puede hacer un ordenador cuántico y que nos puede ayudar a nosotros el día a día, ¿no? Actualmente estamos jugando con ordenadores cuánticos muy pequeñitos que realmente no pueden superar en capacidad de cómputo a los grandes HPC, pero en el futuro podemos tener ordenadores cuánticos que realmente superen este hito, ¿no? Tenemos un concepto que se llama, un paradigma, es cuándo un ordenador cuántico será más potente que un ordenador clásico, ¿no? Estamos ahí, hay diferentes empresas luchando para ver quién lo consigue antes. De momento nadie lo ha conseguido para cualquier ejemplo, es decir, de forma general. Pero sí lo que hemos visto es que hay algunos algoritmos, como esta simulación de la partícula de hidrógeno de berilio, que no se puede hacer en el mundo clásico y sí se puede hacer en el mundo cuántico, ¿no? Y eso es un reto tremendo. Tenemos unos pocos qubits, unos pocos chips cuánticos. IBM es la única que permite estos chips de manera gratuita y abierta a todo el mundo. Tenemos pues, chips de 5 qubits desde hace 3 años. Actualmente tenemos chips de 20 qubits, tenemos prototipos funcionales en el laboratorio de 50 qubits, pero básicamente todavía siguen siendo muy pequeños debido a la tasa de error que tenemos que manejar, ¿no? El error es muy importante en esto de los computadores cuánticos y nosotros estamos manejando tasas de errores muy bajas que permiten hacer cosas interesantes, pero todavía estamos un poquito lejos de que esto sea realmente útil para el día a día o para las grandes empresas en computación cuántica. Pero estamos cerca, cada año estamos más cerca. Y quería destacar una cosa, ¿por qué leo la charla de mi Quantum Computer y yo? Pues yo empecé el proyecto hace 3 años. Hace 3 años éramos, para hacer la plataforma web que se contase al chip cuántico y permitir acceso a los usuarios, apenas 4 developers. Actualmente somos más de 50. Y hace 4 años, pues como fuimos los pioneros, 3 de los developers éramos de Tenerife, nos dijeron en IBM Research que los chips iban a tener nombre de ciudad, ¿no? Entonces, el primer chip fue llamado Yorktown, porque Yorktown es el lugar donde está el laboratorio donde están los chips cuánticos, el más grande del mundo de IBM Research. Y el segundo no sabían qué nombre llamarle, el segundo también era de 5 qubits, así que nos dijeron, ponle un nombre. Entonces nosotros, entusiasmados, dice, ¿le podemos poner Tenerife? Y dice, sí, por supuesto, podéis ponerle Tenerife. Y gracias a eso, uno de los primeros chips cuánticos de la historia pasará a ser recordado como con su nombre fue Tenerife, ¿no? Y es muy curioso. Actualmente tenemos más chips cuánticos, tenemos el de 16, bueno, el de 14 qubits ahora que están conectados, que es el de Melbourne, que es otro de los laboratorios más grandes que hay en el mundo de IBM Research, que está en Australia. Tenemos el de Tokio, otro de los laboratorios que tenemos en Tokio, que es el que se encarga de todas las simulaciones cuánticas, los simuladores online. Y hemos retirado de dispositivos porque vamos sacando chips y vamos cambiándolos, pues de Ruslicon, que es el laboratorio más grande de IBM Research en Europa, que está en Suiza, en Zurich, un pueblecito a las afueras de Zurich. El de Austin, que es otro de los laboratorios gigantescos que tiene IBM en la costa oeste. Y básicamente son los nombres, ¿no? Y es muy curioso que uno de esos nombres, que se llama Tenerife, sea por culpa de 3 canarios que estaban desarrollando en remoto para la interfaz en Tenerife, ¿no? Y siempre se ha recordado. Quiero enseñaros ahora una última cosa antes de terminar, y es que si tenéis más inquietudes sobre esto, tenemos una web online que se llama Quantum Experience, IBM Quantum Experience, y básicamente lo que te permite es empezar a jugar tú con un ordenador cuántico, ¿no? Si no tienes mucha idea, tenemos aquí una guía de usuario que paso a paso te va explicando qué es un qubit, las propiedades que pueden aplicar, cómo funciona, y una lectura amena que te vas leyendo y poco a poco vas descubriendo, ¿no? Y después tenemos como una especie de composer, una especie de editor cuántico, donde tú puedes ir arrastrando tus puertas
y ver el estado, ¿no? Por ejemplo, para ver en tiempo real, tenemos un estado inicial 0, medimos ese estado inicial en un qubit, lo simulamos para que vaya más rápido. Uf, no tengo... Va. No pasa nada. Meto la cuenta fake mía y todo bien. Ups. Vamos a hacer. Bueno, no pasa nada. Pero básicamente, si vemos aquí en la user guide, también está explicado, vemos la introducción a... Te explican qué son las puertas, su equivalente. En la introducción, ¿vale? Vemos que estamos en un estado inicial. Si aplicamos una puerta de medida, que simplemente colapsamos el estado y vemos que existe un 0 y un 1, siempre nos va a dar 0, ¿no? Porque al estado inicial nunca vamos a tener ningún valor. Siempre 0, 0, 0. Lo interesante es que si empezamos a aplicar puertas cuánticas, si medimos 3 qubits, pues lo mismo nos va a dar probabilidad 0, 0, 0 al 100%. Esto es una probabilidad. Es decir, nos va a dar el estado 0, 0, 0, en cada qubit un 0 al 100%, ¿no? Entonces, si aplicamos ya puertas H, que es la Hadamard, que es la que puede estar en 0 o en 1, aquí ya vemos que la probabilidad es distribuida. Es decir, puede ser 0 y 1 al 50% en todo el estado. Y aquí ya empieza la magia. Empieza a ocurrir la magia de forma impresionante. Me quedan 10 minutos, que lo quiero para turno de preguntas, que seguro que tenéis muchas preguntas interesantes y quiero responder todas. Y simplemente deciros que el estado de la computación cuántica, aunque estamos en un estado de early adopter, el futuro puede ser impresionante. Gracias a las dos propiedades cuánticas, entrelazamiento y superposición, podemos hacer cosas que hasta el momento no hemos podido ser capaces de hacer. La capacidad o el almacenamiento que podemos conseguir es brutal. Y gracias a todos y bienvenidos a la nueva era cuántica. Buenas. Voluntarios para llevar los micrófonos, por favor. Y voluntarios para hacer preguntas. Ya tenemos una mano por ahí. Allí. He traído una serie de camisetas que igual podemos repartir entre los que pregunten o algo. Gracias. ¿Podemos repartir las camisetas entre los que pregunten? Sí. Vale. Sí. Buenas, gracias por la charla. Has hablado de que con ordenadores cuánticos puedes entrenar redes neuronales que con datos de prueba den un 100% de acierto. Pero eso no sería contraproducente, no crearía overfitting. Lo que estás trabajando es con SVM, que no son... no tengo mucha idea, yo lo que me has explicado, yo soy developer, pero cómo funciona es que estás trabajando con redes SVM, que lo que hace es intentar maximizar la distancia que hay entre un tipo de dato y otro tipo de dato. Es decir, el feature map no clasifica todos los datos del posible feature map. Si ves, como en el ejemplo que había espacios en blanco. Sí. Esos espacios en blanco son zonas indeterminadas que no sabes si puede ser A o puede ser B. Entonces, con este sistema lo que te está diciendo es que gracias a la computación cuántica puedes clasificar, de momento, conjuntos muy reducidos, muy pequeñitos, que son de juguete, que igual tú visualmente también lo podrías hacer, no te hace falta ningún ordenador clásico ni cuántico, pero estás permitiéndote eso. Si tienes más información, en el paper o en el artículo está toda la información disponible que te va a responder mucho mejor que yo, que no quiero meter la pata porque no tengo mucho... Pero sí, esa es la idea. Vale, gracias. Siguiente pregunta. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Vale. Suelto las dos, responde. Venga, perfecto. Una es, ¿cuántos qubits serían necesarios para aplicar el algoritmo de Shor sobre 1024? Y otra es si la propiedad de entrelazamiento se podría utilizar para transmitir información o es solo una propiedad que se usa. Vale, empiezo por la segunda, que es más interesante. A día de hoy, transmitir información con propiedades cuánticas es una utopía, pero se está trabajando en ello. No sé si será posible en el futuro, pero a día de hoy es muy complicado.
transmitir cierta información gracias al entrelazamiento es fácil, pero enviar información física o lo que sea queramos es una utopía. Igual hay investigadores chinos, sobre todo, que están haciendo cosas con comunicaciones cuánticas, con satélites que despliegan en la estratosfera y pueden enviar datos con comunicación cuántica gracias a esta propiedad del entrelazamiento y la superposición, pero no es algo que esté muy actual, es decir, no está muy desarrollado y que le cuesta un poquito más, ¿no? Y respecto a la primera, exactamente el algoritmo de SOR es el más complicado de todos, es decir, es el que más años quedan, igual quedan 20, 30 años para que eso sea posible a día de hoy, igual si un genio sale el día de mañana y lo rompe y descubre algo impresionante antes, pues no, pero a día de hoy, con los conocimientos actuales, los qubits que tenemos tienen una tasa de error que les influye mucho y manejar esos qubits de forma quietecita es muy complicado. Imagínate que cada vez que calibramos el dispositivo, porque lo tenemos que calibrar 2 veces al día, porque por culpa de todas las ejecuciones que se corren y por culpa de lo que se lanza en el chip y lo que afecta en el factor medioambiental, va generando tasas de error que ciertas veces al día tenemos que parar, volverlo a calibrar y para poner en funcionamiento, ¿no? Esa calibración es súper complicada por culpa del entrelazamiento. Cuando modificas una partícula o un qubit, se modifica el que está entrelazado. Así que tú ajustas un qubit, lo pones bien, pero se descalibra el otro. Calibras el otro, se descalibra el otro. Y así tienes que ir jugando, haciendo un juego, hasta que todos más o menos estén en unos factores que sean viables, ¿no? Por lo que a día de hoy, con los qubits que tenemos, harían falta cientos de miles para que el algoritmo de SOR fuese capado, ¿no? Y estamos trabajando pues, con 50, 100, no más de esos qubits, ¿no? Así que estamos todavía lejos de que el algoritmo de SOR sea realidad. Pero bueno, está ahí y es posible hacerlo cuando la tecnología evolucione. Tercera pregunta. Ahí. Buenas, yo voy a seguir con la línea de lo de las redes neuronales. ¿Se ha intentado simular ya alguna red neuronal? De momento creo que no. Igual, al menos en nuestros laboratorios, lo máximo que se ha conseguido es esta clasificación de SVM, que con 2 futures, pero de momento no se ha podido clasificar, generar una red neuronal en un ordenador cuántico, ¿no? Pero bueno, esto es proponerse. Considerar que los algoritmos cuánticos no hay muchos. Es decir, hay una web que describe los 50, 70 algoritmos cuánticos que hay, no hay más. Es decir, los genios que tenemos creando algoritmos cuánticos solo han sido capaces de generar 50, 70 algoritmos cuánticos que son útiles. Es decir, no es que tengamos un algoritmo clásico y de forma fácil, con una función de transferencia, pues generemos un algoritmo cuántico. Es decir, no hay ninguna manera de, a través de un algoritmo cuántico, generar su algoritmo, a través de un algoritmo clásico, generar su algoritmo cuántico. Por lo que los algoritmos cuánticos están hechos desde cero pensando en el mundo cuántico. Y son pocos, 50, 70. Hay una web que los tiene todos y no hay más. Es decir, cada vez que alguien descubre uno es impresionante y lo añade a esa lista de algoritmos. Es decir, que no es algo que se puede hacer, pues hoy me voy a hacer un algoritmo para hacer esto, cuánticamente, y me lo empiezo a hacer, ¿no? Sino que tiene un proceso complicado porque entender esto de las 2 propiedades cuánticas aplicadas a ejemplos reales es realmente una cosa complicada de realizar, ¿no? Y solo unos pocos investigadores a nivel mundial pueden tener esa capacidad mental para generar algoritmos cuánticos. Hola, buenas. Primero, enhorabuena por la charla. Segundo, decirte que lo de Tenerife me ha enamorado. Y te tengo que preguntar si siempre la computación cuántica va a estar ligada al cero absoluto del frío. Si alguna vez lo vamos a poder ver fuera, un procesador cuántico fuera de un frigorífico enorme y de manera así se puede acercar más a las casas o a las universidades. Muchas gracias. Para generar qubits hay diferentes tipos de tecnología, ¿no? Hay unas empresas que tienen un tipo de tecnología, otras. Nosotros trabajamos con esta tecnología porque pensamos que es la más adecuada para que el ordenador cuántico sea realmente de propósito general, ¿no? Hay otras compañías que tienen ordenadores cuánticos porque no son de propósito general, que nos sirven solo para unos pequeños qubits, para unos pequeños algoritmos concretos. La tecnología que usamos nunca va a ser posible a día de hoy, igual en el futuro se descubre otra cosa, pero a día de hoy siempre tiene que estar el cero absoluto, porque el cero absoluto, o casi no es posible conseguir el cero absoluto, casi el cero absoluto es el estado tan frío que las qubits están quietecitos y podemos manipularlos. Es por eso, porque se mueven tanto que cuando están muy fríos, se quedan quietecitos y ahí podemos manipularlos. Si estuviese un poquito más caliente, empezarían cuánticamente a moverse, que no podríamos manipularlos. Esa es la razón. Última pregunta, allá arriba. Para que un ordenador cuántico pueda romper RSA, ¿Sí? ¿será necesario que haya un cambio en la tecnología o hay un crecimiento lineal en el número de qubits a lo largo de los años?
Simplemente haría falta que hubiese mucho más qubits y pueden pasar dos cosas. O que tengas, como dije antes, cientos de miles de qubits con la tasa de error actual, o que bajes la tasa de error actual y tener menos qubits. Pero los qubits que harían falta serían actualmente, con la tecnología actual, aceleraríamos mucho. Es decir, a corto plazo no es viable. A medio y largo plazo todo dependerá de la evolución de la tecnología. Pero cuando esto ocurra, me imagino que los científicos, igual que han descubierto cómo aplicar el algoritmo SOR, habrán descubierto algoritmos de criptografía postcuántica, que simplemente sería sustituir el módulo en la empresa X, pues en vez de usar RSA, ahora usamos este algoritmo que es más seguro. Ya está, ¿no? No creo que afecte al mundo como la gente piensa, simplemente sería cambiar un algoritmo por otro. Lo que antes hacíamos con criptografía simétrica, ahora lo hacemos con criptografía postcuántica y ya está, ¿no? Para el usuario final será totalmente transparente. Habrá un par de quebraderos de cabezas durante un par de meses, años en las compañías, pero ya está, nada más, no creo que afecte mucho más. Pero para eso todavía queda mucho tiempo. Es decir, a día de hoy no somos posibles aplicar el algoritmo de SOR a criptografía simétrica actual, ¿no? Somos más capaces pues, de simular chemistry, de hacer cosas con pequeñas cosas como machine learning, es decir, hacer cosas de que necesiten muchas cantidades de datos de entrada. Pues antes de que empezáis a marcharos a otras sesiones, el ponente nos habíais traído unos obsequios. Juan, ¿puedes sacarlos? Las camisetas y Merced tienen una R hecha con un abaco, es decir, es un abaco movido para que se vea una R, la R de Research, y bueno. ¿Los obsequios? Si alguien quiere, pues se puede coger. Sí. Bueno, ¿se puede coger o lanzar? O lanzar, ¿no? O hacemos al americano. Al americano, venga, va. Vale. ¡Yuhu! Vamos a ver. Esto no llega tan lejos. Venga, lanza alguna, que seguro que tienes más fuerza. Bueno, ese efecto. Bueno. Bueno. Y si queréis pegatinas, las dejo por aquí. Pegatinas y también. Hay muchas y para todos, así que muchas gracias.